Muy buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a ver el tema de vertiente hidrográfica del Pacífico. Jóvenes, cuando hablamos acerca de las vertientes de nuestro país o del Perú, vamos a decir, escucha bien, no lo digo yo, lo dice el doctor Solano, geógrafo peruano, que dice que existen 4 vertientes. Y también el otro doctor, geógrafo peruano, Palomino, que dice que coincide con él. Pero existen 4 vertientes y 3 cuencas hidrográficas. Ahorita estamos viendo la primera cuenca que se llama la vertiente del Pacífico. Cuando hablamos de estas vertientes, que dice la vertiente del Pacífico, la vertiente del Amazonas o Atlántico, o también la vertiente del lago Titicaca. Esa es la que conocemos actualmente. Pero existe otra vertiente llamada la vertiente de Madre de Dios. Así es, jóvenes. Así como tú te quedas helado, en un principio también dije que, pero leyendo, estudiando y viendo es verdaderamente. Ahora bien, estas 4 vertientes desembocan o tienen como resultado 3 cuencas hidrográficas. ¿Cuáles son? La cuenca hidrográfica del Pacífico, la cuenca hidrográfica del Amazonas y la cuenca hidrográfica del lago Titicaca. Profesor, y la otra es subcuenca, porque todo el reservorio o todo el agua va a ser o va a nacer o va a compartir o mejor dicho, va a depender del Amazonas. ¿Estamos? Entonces, ya aclarando eso, vamos a explicar que cuando hablamos de la vertiente, ¿sí?, hidrográfica del Pacífico, vamos a decir que son vertientes occidentales, ¿sí? Son de corto recorrido. ¿Estamos? Cuando hablamos también de los ríos, o mejor dicho, de la vertiente del Pacífico, ¿sí?, según el ANA, no te confundas con otra palabra, ANA, y tú dices, profesor, ¿qué es el ANA? Fácil, chico. El ANA significa Autoridad Nacional del Agua, ¿sí? Se dice que existe 159, ¿qué?, cuencas, sumada la del Pacífico, la Amazonas, Titicaca y la subcuenca de Madre de Dios. 159 cuencas. Y aproximadamente 1007 ríos sumados, ¿verdad? Entonces, cuando específicamente hablamos de la vertiente del Pacífico, son occidentales. Son, se puede decir que los ríos son de corto recorrido. También, cuando hablamos que esta vertiente del Pacífico es occidental, la pregunta es, ¿los ríos dónde desembocan? Muy bien, desembocan en el Océano Pacífico. Entonces, todo río que desemboca en el Océano Pacífico, o mejor dicho, todo río que desemboca en un océano se llama ríos exorreicos. No te olvides, un datazo para entender, ríos exorreicos. Y si hablamos del Amazonas, el Amazonas, ¿en qué océano desemboca? En el Atlántico, ¿verdad? Atlántico. Entonces, también son ríos exorreicos. Y cuando hablamos del lago Titicaca, ¿qué tipo de ríos son? ¿Ah? ¿Dónde desemboca? En el lago Titicaca. Entonces, esos ríos que desembocan en un lago o desemboca dentro de una región, dentro, endorreicos. Endorreicos. Cuando un río, por ejemplo, el río Riva, hace su transcurso y debe desembocar o debe de llegar
al océano, queda ahí, es porque se paralizó o se secó. Ese río se llama arreico, porque no llega, ¿sí? Se detuvo por X motivos. ¿Estamos? Dentro también de la vertiente Pacífico tenemos 62 cuencas. Y la pregunta es, si tenemos aproximadamente 30 millones, ¿no? A nivel Perú, y acá tenemos en Lima solamente tenemos el grueso de la población, ¿por qué no hay tanta agua? Porque hay escasez. La pregunta es, ¿por qué? La respuesta sería, 1, mal distribución de los drenajes, 2, mal distribución de la población, o 3, depende de ti como quieras verlo, o las personas de la capital no tomamos conciencia de cuidar el agua. De una u otra forma caemos en la cuenta que los ríos de la vertiente del Pacífico son cortos. ¿Por qué cortos? Porque la costa es angosta y al ser angosto sus ríos son cortos. Ahora bien, cuando estos ríos, ¿sí? El río Rima, el río Chillón y otros ríos, cuando el caudal aumenta, ¿cómo se le conoce a estos ríos? Se le conoce o tiene el nombre de régimen. ¿Por qué régimen? Porque está subiendo su caudal. Y al subir el caudal, estos ríos se convierten en torrentosos. Y al convertirse en torrentosos, ¿qué sucede? No son navegables. ¿Estamos? ¿Por qué no son navegables? Porque son cortos, ¿qué? Poco caudal y torrentosos. ¿Estamos? Ahora bien, también cuando hablamos acerca de la vertiente del Pacífico, vamos a decir que estos ríos van a tener o van a, se puede decir en palabras sencillas, nacer o se va a dar a través de las lluvias de verano. ¿Cómo es eso, profesor? En la sierra, en verano llueve, ¿verdad? Y estos ríos son alimentados por esas lluvias. Por eso el régimen sube. En cambio, cuando es invierno, el régimen, es decir, la variación del caudal baja, se vuelve seco. ¿Estamos? Porque no hay lluvia. Hasta ahí. ¿Entendido, jóvenes? Por lo cual, vuelvo a decir, cuando hablamos de la vertiente del Pacífico, las características de estos ríos son corta duración, son torrentosos, no navegables, ¿sí? Y ahora bien, estos ríos, como son occidentales, van a tener una pendiente, ¿sí? Y al tener una pendiente, las lluvias caen, ¿sí? Estrepitosamente. Esta es la pendiente, cae. Y esta pendiente, como va a caer las lluvias torrenciales, ¿qué se va a dar como resultado? Va a dar resultado ¿qué? Los cañones. ¿Y estos cañones qué van a tener? Como se dice, depósito de agua. Y estas aguas van a ser utilizadas ¿para qué? En las grandes, ¿qué? Hidroeléctricas. ¿Y la hidroeléctrica para qué sirve? ¡Ay! Para la luz. ¿Estamos, jóvenes? Entonces, entiendan por qué es importante la vertiente del Pacífico. Ahora bien, así a grosso modo, vamos a ver la pizarra. Ya en el segundo video te explicaré qué ríos son, cuáles son y los más importantes en su productividad y demás. Entonces, cuando hablamos de vertiente hidrográfica del Pacífico, vamos a decir una cuenca, territorio cuya agua afluye en un mismo río, lago o mar. ¿Sí? Entonces,
Definición. ¿Qué es una cuenca? Se define como una unidad territorial en la cual el agua cae precipitosamente. Vuelvo a repetir. Todos estos ríos jóvenes, todos estos ríos van a ser o van a tener como prioridad que las lluvias de verano. ¿Y esas lluvias de verano de dónde salen? De la sierra. Y en invierno ya no hay lluvia. Entonces estos ríos van a estar secos, ¿verdad? Como te expliqué. Cuando hablamos de cuenca alta, media y baja, es la diferencia que corresponde a dónde. Donde nace el río, el cual se desplaza por una pendiente. Ahora bien, jóvenes, ahora bien, para terminar, ¿sí? Y así a grosso modo, cuando estos ríos, ¿sí? Tienen surcos, y ojo, y tienen un solo canal, es decir, un solo sentido, se llama ¿qué? Estadios, ¿sí? Y varios estadios hacen ¿qué? Un delta, ¿sí? Por lo cual, eso sucede en la vertiente del Pacífico. Y para terminar, los ríos que pueden ser de ¿qué? De tres categorías, como te he explicado. Primera categoría, segunda categoría, tercera categoría, los ríos de la costa y la vertiente del Pacífico en sí, las características que te dije y un régimen, ¿no? Vuelvo a repetir, un régimen, para terminar, jóvenes, ¿qué es? Es, como dice acá, la variación caudal de un río. ¿Cómo la variación caudal? Sí, pues, el río está así, pero cuando comienza a aumentar, es un régimen que irregular. Los ríos de la vertiente del Pacífico son de régimen irregular. ¿Por qué? Porque las lluvias de la sierra, ¿qué hace? Baja por la pendiente y estos ríos hace que suba. Por eso también se conoce como ríos torrentosos y no navegables. Bueno, jóvenes, conmigo será hasta la siguiente. Nos vemos.